Thank you very much. Can you stand on your feet today? Puedes ponerte de pie. And I want us to open up our Bibles to Matthew chapter 6. Quiero que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 6. We're going to read a few verses. Vamos a leer ciertos versos. So prep them legs, Así es que prepara esas piernas, check those knees. revisa esas rodillas. We're going to read about 50 verses. Vamos a leer como 50 versos, I'm kidding. 15 verses. 15 versos. Some of you are like, oh, Lord. Algunos de ustedes, Señor. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. I'm going to read from the ESV version. Va a leer de la versión ESV en inglés. You can follow along, or you can follow along on the screen, or whatever version works best for you. Puedes seguir en la pantalla o en tu teléfono o tu Biblia si así lo quieres. This is a part of the Sermon on the Mount, Esta es parte de un sermón en la montaña where Jesus is teaching about a lot of principles for not only the people who were there, but for us as a church donde today. Jesús nos está enseñando muchos principios tanto a esa gente como a nosotros como iglesia. So everything we're reading is Jesus speaking. Así es, todo lo que estamos leyendo ahorita es Jesús hablando. And he begins in verse number 1 saying, beware of practicing your righteousness before other people, Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público in order to be seen by them. para que los demás los admiren. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles, that they may be praised by others. para llamar la atención a sus actos. Truly I say to you, Les digo la verdad, they have received their reward. no recibirán otra recompensa más. But when you give to the needy, Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, do not let your left hand know what your right hand is doing, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. so that your giving may be in secret, Entrega tu ayuda en privado, and your Father who is in secret will reward you. y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. And, verse number 5, and when you pray, Cuando ores, I want you to acknowledge that it says, and when you pray, quiero que te des cuenta que dice, cuando ores, you must not be like the hypocrites, no hagas como los hipócritas, for they love to stand and pray in the synagogues and in the street, a quien les encanta orar en público en las esquinas de las calles y las sinagogas, correction, and at the street corners, that they may be seen by others. donde todos pueden verlos. Truly I say to you, Les digo la verdad, they have received their reward. no recibirán otra recompensa. But when you pray, Pero cuando ores, go into your room, apártate a solas, shut the door, cierra la puerta and pray to your Father who is in secret. y ora a tu Padre en privado. And your Father who sees in secret will reward you. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. And when you pray, Cuando ores, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. for they think that they will be heard for their many words. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras. Do not be like them, No seas como ellos. for your Father knows what you need before you ask Him. Porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Say with me, before you ask Him. Antes de que se lo pidas. Pray then like this, verse number 9. Ora de la siguiente manera. Our Father in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo, hallowed be your name. que sea siempre santo tu nombre. Your kingdom come, Tu reino venga, your will be done, que se cumpla tu voluntad on earth en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. Give us this day our daily bread, Danos hoy el alimento que necesitamos and forgive us our debts, y perdona nuestros pecados, as we also have forgiven our debtors. así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. And lead us not into temptation, No permitas que cedamos ante la tentación, but deliver us from evil. sino rescátanos del maligno. For if you forgive others' Si trespasses, perdonas a los que pecan contra ti, your heavenly Father will also forgive you. tu Padre Celestial te perdonará a ti. But if you do not forgive others their trespasses, Pero si te niegas a perdonar a los demás, neither will your Father forgive your tu trespasses. Padre no perdonará tus pecados. Lord, Padre, today we have worshiped you.
Hoy te hemos adorado. We have made space to remember the sacrifice. Hemos hecho espacio para recordar tu sacrificio. We've gathered together in your home Nos hemos reunido juntos en tu casa to worship you. para adorarte. And now we prepare our hearts to receive from you. Y ahora preparamos nuestros corazones para recibir de ti. Lord, lead me as I deliver this word, Señor, dirígeme mientras doy esta palabra. that our hearts may be open Que nuestros corazones puedan estar to abiertos receive seed para recibir semilla that may bear fruit, que pueda dar fruto. and that our lives may be Y transformed. que nuestras vidas puedan ser In transformadas. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. I know you said hi to somebody earlier. Find somebody else Sé que ya saludaste a alguien antes, encuentra a alguien and más. say hello, introduce yourself, and you may take a seat. Dile hola, preséntate y puedes tomar tu asiento. Thank you for being here today. Gracias por estar aquí hoy. I know it's a little hot, Sé que hace un poquito de calor, but I promise you I will do my best to try to get you out as soon as possible. pero te prometo que haré lo mejor posible para salir pronto. We've been in this series called Shaping Foundations. Hemos estado en esta serie llamada Moldeando Fundamentos And as I mentioned last week, y como mencioné la semana pasada, we will see how long this series goes. vamos a ver qué tan largo llega esta serie. But in this series, we've been challenged Pero en esta serie hemos sido retados to discover how we can build our lives a descubrir cómo podemos construir nuestra vida on the solid rock en la roca firme that is our foundation, que es nuestro fundamento, who is Jesus. quien es Jesús. According to Corinthians, Paul writes to the church, En Corintios Pablo le escribe a la iglesia and he's very specific when he says, y es muy específico cuando dice, no other foundation can be set but this one, ningún otro fundamento puede ser puesto más que este, which is Jesus. quien es Jesús. And he says, Y dice, if anyone else comes and sets or tries to set another foundation, si alguien más viene y quiere poner otro fundamento, then we must reject it. entonces tenemos que rechazarle. Our responsibility as believers Nuestra responsabilidad como is creyentes to shape our life es moldear nuestra vida and build it on this y foundation construirla en este fundamento known as Jesus. que es Jesús. Now, I love the fact that John chapter 1 Amo el hecho de que Juan capítulo 1 says that he was the Word. dice que él era el verbo, Jesus was the Word. Jesús era el verbo, And then it states that the Word was with y God. después dice que el verbo era con Dios, And it continues to say that though everything that was created by Him. y después dice que todo lo que fue creado por él, And I love that y amo eso because it goes to show porque demuestra that not only everything that we see, que no solo todo lo que vemos, but also everything that we feel pero también todo lo que sentimos comes from Him. viene de él. And so Him being the Word, Así que él siendo el verbo, Him being the él foundation, siendo el fundamento, I believe yo creo that it is our responsibility que es nuestra responsabilidad to discover His principles, descubrir sus principios, to discover what He's teaching us, descubrir lo que él nos está enseñando and build our life, y construir nuestra vida, live our life, vivir nuestra vida and enjoy our y life disfrutar nuestra vida through the Scriptures, a través de las escrituras, which is the Word, la palabra, which is Jesus. quien es Jesús. So I say all these things Digo todas estas cosas because in the book of Matthew, porque en el libro de Mateo, specifically in between chapter 5 and 7 or 8, específicamente en los capítulos 5, 6, 7, it's one of the most popular sermons that Jesus gave. es uno de los sermones más populares que Jesús The dio. Bible isn't very specific about how long it was. La Biblia no es muy específica de cuánto duró este sermón. He doesn't say it was a week-long campaña like how you and I grew up, right? No dice que duró una semana y era una campaña. Some of you haven't heard that word in a long time. Algunos de ustedes no han escuchado la palabra campaña en mucho tiempo, But he talks about a significant number of principles, pero habla de un número de principios and he refers to them y se refiere a ellos as principles that are of the kingdom. como principios del reino. And so we discover a series of things. Así es que descubrimos una serie de And one of the cosas, things that I wanted us to discover y today, una de las cosas que quiero que descubramos hoy, as we continue to explore shaping foundations, mientras continuamos explorando esta serie, is prayer. es oración. I don't know how far I'll get into it, No sé qué tanto estás en ella, but I want to set this foundation in our life. pero quiero poner este fundamento en nuestra vida. For some of you, it might be the first time you hear this. Para muchos de ustedes tal vez es la primera vez que lo escuchen. For others, you have a different reference for this. Para otros tal vez tienen otra referencia para esto. Maybe you came from a different faith Tal vez viniste de otra fe, where you pray differently donde oras diferente and you have to do certain
physical postures, y tienes que hacer ciertas posturas or you have físicas to repeat certain things. o tienes que repetir ciertas But I want cosas. us to explore prayer, Pero quiero que exploremos oración, because part of our foundations in our Christian walk, porque parte de nuestros fundamentos en nuestro caminar cristiano, let me correct something, not part, no parte. our entire foundation Todo nuestro fundamento is directly connected to prayer. está directamente conectado a la oración. And I believe that we don't speak about this enough. Y yo creo que no hablamos de esto lo And when I suficiente. say we, I'm not just referring to us as a church. Cuando digo nosotros, no me refiero a nosotros como iglesia. I think we talk about the importance of it every once in a while. Creo que hablamos de la importancia de ello a veces. When we feel like we need something that is above our strength, Cuando sentimos que necesitamos algo más allá de nuestras fuerzas, we ask for prayer. pedimos oración. When there is a tragedy that takes place in the world, Cuando es una tragedia que sucedió en el mundo, whether it's a tsunami or an earthquake or a fire, un desastre natural, we then invite others to pray. entonces invitamos a otros a la oración. Or when you meet someone who's in a bad situation, whether it's their health O cuando conoces a alguien que está en una mala situación, ya sea de salud or their relationship, o en su relación, or someone comes and they share a situation in confidence with you, o alguien viene y comenta una situación contigo, we then say, entonces decimos, we'll be praying for you. vamos a estar orando por ti. And if we can be honest, Y si somos honestos, us saying the statement, we will be praying for you, nosotros decir, estamos orando por ti, was the prayer. esa era la oración. Can we be honest for a second? ¿Podemos ser Because honestos? how many of us say, we'll pray for you, ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, oraremos por and ti? actually go back and pray for this Y de person? verdad vamos y oramos por esta And persona. I want to share this because Y quiero compartir a esto few years ago, porque hace unos años the Lord convicted me about that. el Señor me redargulló sobre He said, esto. why do you say you're praying for people and that was the prayer? Me dijo, ¿por qué estás diciendo que estás orando por personas If y you're esa going era la to oración? commit to praying for somebody, Si te quieres comprometer a orar por alguien, pray for them. ora por ellos, Actually pray for them. pero de veras ora por And ellos. so what I started doing Así es que lo que yo comencé a was, hacer, as I said that, cuando decía eso, within the few minutes after, después de unos minutos, I would have to say, Lord, I present the situation of this person, tenía que decir, Señor, te presento la situación de esta persona, because I understood porque entendí the power that exists in prayer. el poder que existe en la oración. I understood Entendí that prayer que la oración is a lifeline. es una línea de vida, It's a connection. es una conexión. And I want you to acknowledge that I said a Y lifeline. quiero que reconozcas que dije una línea de vida, I didn't say a customer service line, no dije una línea de servicio al cliente, because many of us treat it like a customer service line. porque muchos de nosotros la tratamos como una línea de servicio al cliente. When I have a problem I can't solve, Cuando tengo un problema que no puedo resolucionar, I pick up the phone and call Jesus. levanto el teléfono y le llamo a Jesús. Oh, it's going to be quiet this morning, huh? Va a ser una All mañana right, all right. callada. I see how we are. All right. When I'm having some sort of trouble, Cuando estoy teniendo problemas, we treat the Lord the same way we treat the bank. tratamos al Señor como tratamos al banco. There was a fraudulent charge on my card. I'm going to call the bank right now. Hay un cargo fraudulento, voy a marcar al banco. And sometimes we take the same approach with prayer. Y a veces tienes que hacer una oración. Oh, dang, I don't know how low I was on my account. Let me pray for a bit. Lord, Voy a orar, Señor. huh? We come back to the Lord Regresamos al and we Señor treat him like a customer service y lo line tratamos como una línea de servicio al cliente instead of a lifeline. en vez de una línea de vida. And I want you to understand the Y difference, quiero que entiendas la because diferencia. if you and I understood Porque si tú y yo that there entendiéramos is life que hay vida that comes from having a prayer que life, viene de tener una vida de then oración, we would spend more time receiving life entonces pasaríamos más tiempo recibiendo vida through connection. a través de la Let me put it in conexión. more practical terms. Lo voy a poner en términos prácticos. How many relationships have you been a part of ¿De cuántas relaciones tú has sido parte? where you intentionally spend time together Donde pasas tiempo juntos intencionalmente and the relationship just got worse and worse? y la relación va de mal en peor. Most relationships, La mayoría de las relaciones, the more valuable time you spend with one entre another, más tiempo de valor pasan el uno con el the otro, more the relationships improve. la relación mejora. Most misunderstandings that happen in relationships La mayoría de los malentendidos que suceden en las relaciones are more like miscommunications. son por falta de We didn't comunicación, understand each other because we stopped talking to each other. donde no nos entendimos porque dejamos de hablarnos. I might have just given somebody a fix for their marriage.
marriage. No, le voy a dar a alguien una solución para su matrimonio. You're bumping heads, not because you're bumping heads. Están chocando no solo porque están chocando, Not because you hate each other. no porque se odian, It's because you have failed to learn to communicate. es porque han fallado a aprender a comunicarse. And you're both having different expectations. Y los dos tienen diferentes And expectativas you're not communicating these expectations. y no están comunicando esas expectativas. And now the results are not what you thought. Y ahora los resultados no son lo que tú But it's creías, not because he or she is a bad person. pero porque él o ella no es porque él o ella es una mala persona. It's because there is no communication. Es porque no hay comunicación. You're talking sideways at the person. Estás hablando de lado a esa persona. Or you speak at the person O hablas a la persona rather than to the en person. vez de con la persona. And these things, and I saw some husbands like, mm-hmm. Y había ciertos esposos que dijeron, "Ujú". And so I say these things because prayer Y digo estas cosas porque la is oración very similar to that. es muy similar a eso. We tend to have conversations with God Tendemos a tener conversaciones con Dios when we're in trouble, cuando estamos en problemas, when we're in need, cuando estamos en necesidad, when we're in a pickle, cuando estamos en un lugar, in a bad en situation, una mala situación, when you have to make a decision. cuando tenemos que tomar una And decisión. sometimes when we make these decisions, Y a veces cuando tomamos estas we decisiones, talk to everybody and their mama first. hablamos con todos primero And then we y say, después decimos, oh yeah, maybe I should go pray for a bit. oh sí, tal vez debería orar por un Or poquito. many of us O muchos de nosotros make the decision, tomamos la and then when decisión you find yourself in a consequence y después cuando enfrentas la of the consecuencia decision that you made, de la decisión que tomaste, then you realize, entonces te das I cuenta, should have prayed first debía haber orado antes and decided y second. decidir But después. sometimes we decide first Pero a veces decidimos primero and pray y second. oramos después. And then you're upset Y después te enojas. because you're like, Lord, where are you? Porque dice, Señor, ¿dónde estás? If we understood Si entendiéramos that prayer is a que la lifeline, oración es una línea de vida, that our connection to the Lord que nuestra conexión al Señor is a es lifeline, una línea de vida, then we would spend more time there. entonces pasaríamos más tiempo ahí. A few years ago, Hace unos años, 3 years ago actually to be exact, hace 3 años, we received probably one of the hardest news that my family has ever received. recibimos una de las peores noticias que mi familia había podido recibir. And the news was that my brother had been brutally murdered. Y las noticias eran que mi hermano había sido brutalmente asesinado. We don't have all the specifics. No tenemos todos los Don't care específicos. to share them either way. But it was a really difficult news that we received as a family. Fueron noticias muy difíciles que recibimos como familia. And when we got the phone call, Y cuando recibimos esa llamada, I remember that part of the phone call was your brother's at the hospital. recuerdo que parte de la llamada fue tu hermano está en el hospital. Well, for me, actually, the phone call was my father calling me Mi papá me llamó a mí saying that he didn't remember, like a typical Latino parent, he didn't remember my brother's birthday. diciendo que no se acordaba de la fecha de nacimiento de And mi he's like, hermano. when was your brother's birthday? Y dijo, ¿cuándo nació tu I'm like, hermano? you're the dad, dude. This like he came from you. Tú eres el papá, él vino de ti. It was only 5 of us. It wasn't 15 of us. Y It solo wasn't that hard éramos to 5, no remember. era como que éramos 15 hijos. Point is that he asked me for my brother's birthday, and then he told me what was happening. Me dijo lo que sucedía, But I remember that in that same situation, pero recuerdo que en esa misma situación, the most difficult decision that we had to make la decisión más difícil que tuvimos que tomar was whether or not we disconnected my brother era si desconectábamos o no a mi from the hermano only machine de la única máquina that was keeping his heart pumping. que mantenía su corazón palpitando. My brother suffered a wound to the brain, Mi hermano sufrió una herida al cerebro, and so he was immediately brain dead. así que inmediatamente tuvo muerte cerebral. He looked normal. Se veía normal, He had all his limbs. tenía todo su cuerpo, Laying in that bed, his chest would still go up and down. estaba acostado en esa cama y su The pecho machine aún was se still movía. reading. The machine was still reading a heartbeat, La máquina aún medía sus signos vitales, but he had no conscience. pero él no tenía conciencia. He did not have any function, any motor skills. Él ya no tenía función, He could not hear no podía escuchar or see or anything. o ver. And I remember that the difficult decision that we had to make as a Y family recuerdo que como familia la decisión más difícil que was, tuvimos que did we tomar, keep him alive artificially, lo mantenemos vivo artificialmente or do we receive the fact, o recibimos el hecho or admit the fact, o admitimos el hecho, process the fact procesamos el that hecho he was no longer de alive, que él ya no estaba vivo, even if he seemed to our eyes aun si a nuestros ojos like he was alive? parecía estar vivo. Then I understood the importance
importance of a lifeline. Después entendí la importancia de una línea de So when we vida. talk about prayer, Cuando hablamos de oración, see, we may operate normally operamos normalmente in the physical. en lo físico. We may come to church normally every Sunday. Tal vez venimos a la iglesia cada domingo. We may know how to lift our hands Tal vez sabemos cómo levantar nuestras manos and sing the songs when the songs are good, y cantar los cantos cuando son buenos or when they're in English or when they're in Spanish, whatever you o prefer. cuando son de nuestra preferencia. We may know what it's like to go through the motor skills of being a believer. Tal vez sabemos cómo es ser un cristiano, But when we are living artificially, pero cuando estamos viviendo even artificialmente, if the outside looks complete, aun si por fuera nos vemos completos, everything within is dead. por dentro todo está muerto. Are you with me this morning? ¿Estás conmigo See, esta mañana? prayer La oración is the one thing es la única that cosa connects what you do on the que physical conecta lo que haces en lo to físico what you cannot see in the a spiritual. lo que no puedes ver en lo espiritual. Prayer is the line La oración es la línea that opens up the communication que abre la in comunicación between the purpose of heaven entre el propósito del cielo and the physical activity that you and I do on earth. y la actividad física que tú y yo hacemos Many en la of you tierra. have been walking around Muchas personas han estado caminando, artificially living, viviendo artificialmente, no lifeline, sin línea de no vida, connection. sin conexión. And let me tell you Y something. te voy a decir algo. You can see it. Puedes verlo. There is evidence Hay evidencia. because Jesus said, Porque Jesús dijo, "You shall know them by their por fruits," sus frutos los conocerás. which means Lo que significa that the way we live, que la manera en que vivimos, no matter how good you might feel like you are about hiding it, sin importar qué tan bueno crees que seas en esconderlo, let me tell you te something. voy a decir In algo. one moment or another, En un momento o en otro, it's going to manifest. se va a manifestar. It might not be at church, Tal vez no va a ser en la iglesia, but it might be in your car. tal vez en tu carro, It might not be at work, tal vez no en el trabajo, but it might be at 3 a.m. when you're scrolling and you can't sleep. pero otra vez a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. But this lack of Pero lifeline, esta falta de línea de this vida, lack of communication, esta falta de comunicación, it's going to manifest. se va a manifestar. And I'm not trying to scare Y you no estoy tratando de because you ain't asustarte, got to be worried about manifesting to me. porque no tienes que preocuparte de que se I manifieste a have mí. nothing to give you. Yo no tengo nada que I have darte. nothing to offer No you. tengo nada que ofrecerte. What I want to alert in your life Pero lo que quiero alertar en tu is vida that beep that you're calling a heartbeat, es que eso que tú llamas un palpiteo it's actually an artificial piece of equipment keeping you alive es algo artificial que te mantiene vivo, because your connection to the Lord porque tu conexión al Señor has been long gone. se ha ido desde hace mucho tiempo. You with me this morning? Estás conmigo esta mañana. You see, when the Bible talks about being His church, Cuando la Biblia habla de ser su iglesia, He's not talking about these four walls. no habla de estas cuatro Because paredes, the moment you and I leave this place, porque en el momento en que tú y yo nos vamos de este lugar, this stops being a church. esto deja de ser una This is iglesia. just a building. Este es solo un You see, edificio. when He called us the church, Cuando Él nos llama a la He iglesia, said that we would live Él dice que viviríamos out what it is to be the church. cómo es ser la iglesia. And I love the fact that He uses the physical body as a representation Y amo el hecho de que usa un cuerpo físico como because He calls representación, the body the church. porque llama al cuerpo la iglesia, He calls us the body, nos llama a nosotros el and cuerpo, He is the head, y Él es la cabeza. which means everything that you and I do Lo que significa que todo lo que tú y yo needs hacemos to be directed by the tiene que brain. ser dirigido por el cerebro. We are sometimes too focused on the heart A veces estamos muy enfocados en el because we corazón feel like doing it. porque sentimos como I don't hacerlo. feel like praying. No me siento I como don't orar. feel like reading. No siento ganas de leer. I don't feel like going to No church. siento ganas de ir a la But iglesia. if Jesus is the head Pero of si your Jesús life, es la cabeza de tu the vida, head tells the heart what to feel. la cabeza le dice al corazón que The sentir. head tells the heart how we need to process La the cabeza le situation. dice al corazón cómo procesar las And if cosas. you, the body, Y tú, el cuerpo, are connected to the si head, estás conectado a la then your cabeza, body will only do what the head allows it to do. entonces tu cuerpo solo hará lo que la cabeza le permite You will hacer. live the life Vivirás la vida that is under the permission of que está bajo el permiso or de the will o la voluntad of the brain. del cerebro. Are you with me this morning? Estás conmigo esta You see, mañana. prayer is much more than just yipping and yapping in your secret place. La oración es más que solo hablar en tu lugar secreto. This is where we go and charge. Aquí es donde vamos a cargo. This is where we go and get plugged in. Aquí es donde vamos a agarrar identidad. This is where we discover the next season of our life. Aquí es donde descubrimos la próxima temporada
de This nuestra is where vida. God realigns our steps. Aquí es donde Dios alinea nuestros So pasos. you need to treat it like a lifeline Así es que tienes que tratarla como una línea de vida, and not just a customer support line. no como una línea de servicio al cliente. And the interesting part of this chapter Y lo interesante de este capítulo is that when Jesus begins to talk about prayer, es que cuando Jesús comienza a hablar de la oración, he begins the sentence comienza la oración with a very odd word. con una palabra muy rara. He says, and Dice, y when you pray. cuando ores, The reason why this is important la razón por qué is esto es because you importante cannot dismiss the connection from that verse es porque no puedes ignorar la conexión de ese verso to everything that Jesus is speaking before. a todo lo demás que Dios habla antes. He's having a conversation Él está teniendo una and he conversación wants to add y something. quiere añadir algo. The interesting part of this La prayer, parte interesante de and esta I know this one's oración, going to make you feel y uncomfortable, sé que te va a hacer sentir is incómodo, that Jesus begins this chapter es que Jesús comienza este capítulo talking about generosity. hablando de generosidad. You know where I'm going. ¿Sabes a dónde voy? You know 100% where I'm going. ¿Sabes 100% a dónde voy? Because generosity Porque la generosidad and prayer y la oración go hand in hand. van de mano a mano. You cannot say you're connected to the source No puedes decir que estás conectado a la fuente and not be a giver like the source. y no ser un dador como la You see, fuente. everything that God does is give. Todo lo que Dios hace son He gives regalos. grace, Te da gracia, He extends forgiveness, te da perdón, He gives mercy, te da He misericordia, gives resources, te da recursos, He gives healing, te da sanidad, He gives life. te da vida. Everything in His nature is giving. Todo en su naturaleza es dar. And let me tell you something. Te voy a decir algo. If you think I'm trying to trick you into another offering, Si piensas que te estoy tratando de engañar para dar otra ofrenda, then either you're new in this place o eres nuevo a este lugar, or you don't know me. o no me conoces. I'm not telling you about giving to the church No te estoy diciendo de darle a la iglesia, because generosity lives out wherever you go. porque la generosidad es a donde quiera que Whether you vayas, give your time, ya sea que des tu tiempo, your gift, tu don, your treasure, tu tesoro, whether you give a piece of advice consejo, or whether you lend some help. o si das ayuda. Generosity is far beyond La money. generosidad va más allá que el dinero. If you only tie generosity to money, Si solo atas la generosidad al then dinero, that's a clear indication entonces es un claro indicativo that your connection to the source que tu conexión a la fuente is probably on dial-up. tal vez está detenida. Some of you are too young to know what dial-up really means. Algunos de ustedes están muy jóvenes para entender qué es eso. Some of you don't know that you have to ask for permission Algunos de ustedes no saben que tenían que pedir to permiso connect to the internet a few years ago para poder conectarse al internet hace unos because you años. couldn't have a phone call or be online at the same time. Porque no podías estar en el teléfono o en el internet al mismo tiempo. Anybody remember that weird sound? ¿Alguien recuerda ese sonido? I used to hate my mom when the phone would ring Odiaba cuando sonaba el teléfono. and she'd pick up the phone Y ella levantaba la llamada and I was on AIM. y yo estaba en el Messenger. Hey, anybody know what AIM is? Right? Don't listen to my wife. I know what she's saying. I heard her right here. But I used to hate that. Pero odiaba eso. And some of us, our Y connection algunos de nosotros, nuestra conexión is easily interrupted. es interrumpida fácilmente. Some of you, Algunos de ustedes, some of us algunos de nosotros, cannot exercise generosity no podemos ejercitar generosidad because we're too connected to ourselves. porque estamos muy conectados a nosotros mismos. How I feel, Cómo yo me siento, how afraid I am qué tanto miedo yo that if I tengo, give today, que si doy hoy, I won't have no tomorrow. voy a tener mañana. But if you understood that your connection to the source Pero si entendieras que tu conexión a la fuente promises promete that if you worry about today, que si today, se te preocupas del hoy, He will take care of your tomorrow, tomorrow. Él se encargará del mañana. You have to be connected Tienes que estar conectado to understand that. para entender eso. You have to be connected Tienes que estar conectado to believe that. para creer eso. Because in case you didn't know, Porque por si no sabías, your lack of generosity tu falta de generosidad is making you your own te source. está haciendo a ti tu propia You're fuente. connected to you, Tú estás conectado a ti to mismo, what you think, a lo que tú to piensas, what you a have, lo que tú tienes, to what your strength a lo que can tu acquire, fuerza, a lo que tu fuerza puede to adquirir, what your wisdom can receive, a lo que tu sabiduría puede recibir, to what your favor a lo que tu can produce, favor puede producir, not to the Lord. no al Señor. So He links generosity to prayer Así es que Él conecta la generosidad a la oración, because He understands porque Él entiende that where your treasure is, que donde está tu tesoro, there your heart will also be. ahí también está tu corazón. So He says, if I can get your heart to be connected to the source, Así es que dice, si puedo hacer que tu corazón se conecte a la your fuente, treasure will be found right there. tu tesoro será encontrado ahí. Are you with me this morning? ¿Estás conmigo esta mañana? I only got 13 minutes left.
Good Lord. So he talks about generosity and it links into prayer. Habla de generosidad. And he begins in verse number 5 saying, and when you Y pray, comienza el verso 5 diciendo, y cuando ores, you must not be like the hypocrites. no seas como los hipócritas. Some of you know them. Algunos los conocen, Some of you are sitting next to them. algunos están sentados a un lado de Some of you ellos, are dating them. algunos de ustedes están en I'm relación just con kidding. I'm ellos. just kidding. I'm just kidding. And when you pray, Cuando you must ores, not be like the hypocrites. No hagas como los hipócritas, For they love to stand and pray in the synagogues a quienes les encanta orar en público, and at the street corners, en las esquinas de las calles y en las that sinagogas, they may be seen by others. donde todos pueden verlos. You see, connection La conexión is not just the time invested. no es solo el tiempo invertido, Connection, la conexión, prayer, la oración, lifeline la línea de vida is the posture of your heart, es la postura de tu corazón, the motive that exists. el momento en que eso existe. You see, if we only pray to check it off our box, Si solo oramos para sacarlo de nuestra línea de then quehaceres, our motive is outside of spending time with God. entonces nuestros motivos van más allá que solo pasar tiempo con Dios. I'll use this as an example. Usar esto como It's ejemplo. like if you only spend time with your girlfriend or boyfriend Es como si solo pasas tiempo con tu novio o or novia, husband or wife, o tu esposo o tu esposa, and the only reason why you did it y la única razón por la que lo is because haces you can't stand how she or he complains. es porque no puedes aguantar cómo se quejan. And it's just so you can avoid hearing them Y complain. para tú evitar escuchar esa queja, I'm going to do this voy a hacer esto just so I can avoid that. solo para evitar eso. Sometimes we take the exact same approach. A veces tomamos ese mismo ejemplo What he's saying is, cuando lo que él dice if es, you come to the Lord si vienes al Señor with any other motive con cualquier otro motivo, other than getting to know him, más allá que then conocerle, you're doing it for the wrong lo reasons. estás haciendo por el motivo equivocado. Because religion Porque la religión is doing the behaviors. es hacer el comportamiento, Relationship relación is loving the individual. es amar al individuo, Therefore, we do the behaviors. así que hacemos el The comportamiento. difference is, La diferencia it's es, not that we stop praying because we love, no es que dejamos de orar porque or we stop amamos seeking because we love. o dejamos de buscar porque amamos, It's we do it because we love. lo hacemos porque amamos. And that is the difference between the religion and the relationship part. Y esa es la diferencia entre religión y Now, relación. I understand Entiendo that as human beings, que como seres humanos, our nature is contrary to Scripture. nuestra naturaleza es contraria a la And so escritura. sometimes you need to get past feelings and go into discipline Así es que a veces tienes que ir más allá de las emociones y entrar a la disciplina and exercise the discipline. y ejercitar la disciplina. Because to be very honest, Porque para ser honestos, if we ask our flesh, si le pedimos a nuestra carne, do you want to be here on Sunday at 12:26? ¿quieres estar aquí el domingo a las 12:26 And what might as well be 150 degrees weather, y tal vez en un verano de 115 under grados, these lights like a rotisserie chicken, bajo de estas luces como pollo rostizado, wore the wrong shirt. I couldn't find anything thicker today to usando wear. una camisa súper gruesa, My flesh would say, mi carne diría, heck with the two L's. No, no, I would much rather be somewhere else. quisiera estar en otro lado. But sometimes, Pero a veces, when we are only connected to us, cuando estamos solo conectados a we nosotros, only give in to our own desires. solo hacemos nuestros propios But when you deseos. begin to establish a connection to the source, Pero cuando comenzamos a establecer conexión a la fuente and the connection becomes something that you learn to love, y la conexión se convierte en algo que aprendes a amar, then before you know it, antes de que lo sepas, you begin to miss it. comienzas a extrañarla, You begin to need it. comienzas a necesitarla, You begin to desire it. comienzas a anhelarla. I love the correlation in between going to the gym and your spiritual life. Amo la correlación entre ir al gimnasio y la vida espiritual. And not because I'm going to the gym. No porque estoy yendo al I just gimnasio. want to put it out there. Solo quiero All right? aclarar 'Cause eso. I felt judgment coming from like this Porque side of the room siento over here. ojos que me juzgan ahorita. I heard somebody, the gym. That man don't go to the gym. You're right. You're absolutely right. I come to the sauna every Sunday, but that's Vengo al different. sauna todos los domingos, ¿ok? But there's a correlation. Hay una correlación. Because if you've ever partaken in being a gym member, Porque si has sido miembro de un gimnasio, not just a gym donor, all right, a gym member, no solo un donante del gimnasio, where un you miembro actually pay and go, que pagas right? y vas, Not just pay. no solo pagas, You realize te das cuenta that the first few days, que los primeros días it really sucks. es difícil. You're out of breath.
te falta el aire, You look at the Stairmaster estás haciendo la máquina de las and you want to escaleras flip that thing over y quieres tirarla. because you're like, 3 minutes? What? Apenas 3 minutos. How can I be this tired 3 minutes ¿Cómo in? puede estar tan cansado en solo 3 minutos? I laughed because I was having a conversation with Pastor Nieto yesterday. Tenía una conversación con el pastor Nieto ayer. In parentheses, and I'm going to say it because he's not here. Voy a decir esto como un paréntesis. And he swore he went to my house to pick up some stuff. Fue a recoger unas cosas a mi casa. And he said that he saw somebody hanging from the bar Y él dijo que miró a alguien colgado de una and that they were barra giving people money to see who can hang the y longest. que le estaban dando dinero a las personas para ver quién duraba más colgado. And he said, man, that's easy. Y dijo, eso es fácil. I can hang for 5 minutes, no problem. Yo puedo colgar por 5 minutos sin And he said, problemas. man, I tried to hang Y dice, comencé. and I was 30 seconds in. I could not do it no more. En 30 segundos ya no pude So, hacerlo. that's why I laugh. But anyways, you can bug him about it later. I say this because the first few days, they suck Los at the gym. primeros días son muy difíciles en un gimnasio. And you don't really want to go back. Y no quieres regresar. And you're sore Y estás adolorido from places you didn't even know you could be sore from. de lugares donde no sabías que te podían doler. And you're like, I didn't even know there's a muscle there. Why am I hurting from Y there? dices, ni sabía que había un músculo aquí donde me duele. And so the first few days, they suck. Los primeros días son But difíciles. as you get past the feelings Pero después de que pasas de los and you sentimientos start activating the y discipline comienzas a activar la disciplina and you start inviting it to be a part of your journey, y comienzas a hacerlo parte de tu whether you do it jornada in the morning, in the middle of the day, or in the a afternoon, cualquier hora que vayas, there comes a time llega un tiempo where your body begins to say, donde tu cuerpo comienza a decir, hey, we should do some push-ups right now, yeah? deberíamos de hacer lagartijas ahorita. Where your body begins to say, Donde tu cuerpo comienza a decir, 240 calories on an M&M peanut bag ain't worth it. 240 calorías en una bolsa de M&M's no vale la pena. Because 240 calories on a treadmill really sucks. Porque 240 calorías en la caminadora son difíciles. And you take like 25 minutes to burn it. Y duras como 25 minutos en And you quemarlas. eat the dang bag in 5 minutes. Y te comes la bolsa en 5 minutos. Don't do it. No lo hagas. And your body begins to speak to you differently. Tu cuerpo comienza a hablar contigo diferente. And as you start changing your source Y comienza a cambiar tu of fuente. how you fuel your body, De cómo alimentas a tu then the cuerpo. things that you used to eat Entonces las cosas que comías antes no longer taste as good. ya no saben tan bien. But I say this Pero digo esto because in our spiritual journey it's the same. porque nuestra jornada espiritual es As you igual. begin to make prayer a part of your journey, Cuando comienzas a hacer la oración parte de tu jornada, a few days it might suck. ciertos días tal vez es difícil. You might fall asleep. Tal vez te quedes dormido. You might not know what to pray about. Tal vez no sabes qué decir. You might find yourself thinking if you shut off the frijoles or not in the middle of praying. Tal vez te encuentras pensando si apagaste o no los frijoles en medio de la oración. Or like my wife, every time we come to church, O como mi esposa, cada que venimos a la iglesia, did I shut off the curling iron? apagué la pinza. I don't know if I remember if I shut off the curling iron. No sé si apagué la pinza And del you start cabello. just thinking about things while you're Y praying. comienzas a pensar ciertas cosas mientras And you have oras. to bring yourself back. Y tienes que regresarte. But eventually, Pero eventualmente, as you begin to hear the Lord cuando comienzas a escuchar al and Señor discover more of the Lord, y a descubrir más del you start Señor, realizing comienzas a darte that your cuenta spirit starts to draw you in. que el Espíritu comienza a traer. And your spirit begins to be louder than your flesh. Y tu espíritu comienza a ser más fuerte And que when you tu want to carne. answer the text the wrong way, Y cuando quieres contestar un mensaje de texto mal, or when you want to answer the wrong text, o cuando quieres contestar el mensaje de texto your equivocado, spirit begins to tell you, tu espíritu comienza a decirte no, we're not about that life no more. ya no vivimos así, We're connected to the source. ya estamos conectados a la fuente. When you're looking at the wrong thing, O si estás viendo la cosa equivocada, your spirit begins to say, no. tu espíritu comienza a decir no, We don't see these things the same anymore. ya no vemos estas cosas This como is not a antes. part of who we are. Esta ya no es parte de quien somos. And the battle begins. Y la batalla comienza. Because before you used to give in to your flesh, Porque antes tú te dabas a tu and now carne. your spirit has begun to be nourished Y ahora tu espíritu comienza a ser because you're alimentado. connected to the source. Porque estás conectado a la And now your fuente. spirit begins to have the capacity to fight. Y ahora tu espíritu tiene la capacidad de And the pelear. voice begins to increase. Y la voz comienza a subir. And then the hunger begins to grow. Y después el hambre comienza a crecer. Maybe we should read one chapter today. Tal vez debería leer un capítulo Maybe hoy. one verse isn't enough. Tal vez un verso no es And you begin suficiente. to be changed from Y within. comienzas a ser You begin transformado to por grow dentro.
comienzas a crecer. And this is why it's important. Y es por eso que es Because when you importante. begin to adopt these things, Comenzamos a adoptar estas cosas. the posture of your heart begins to change. La postura de tu corazón comienza a cambiar. And now you're coming into relationship Y ahora viene esa and relación conversation y a conversación. because you're enjoying Porque la estás disfrutando. hearing God Disfrutas escuchar de and Dios speaking to God. y hablar con Dios. Are you with me this morning? Estás conmigo esta I mañana. hope you're learning something. Espero que estés aprendiendo Jesus algo. says, Jesús dijo, look, he says, when you pray, don't do what the hypocrites do. cuando ores no hagas como los He hipócritas. says, but verse 6, but when you pray, Pero cuando ores, he gives you instructions, go into your room. apártate a solas. Now I want you to know something that there's a little hidden treasure here. Quiero que sepas que hay un tesoro escondido aquí. In the Greek, En el griego, the word room that is used here la palabra cuarto que se is usa aquí actually the treasure closet. es el closet del tesoro. What he's saying is go to the place where you find the things that are of value. Lo que dice es ve al lugar donde encuentras cosas que son de valor. I love that. Amo eso. Because so many things can be found in your prayer closet. Porque tantas cosas pueden ser encontradas en So tu many cuarto de oración. treasures can be discovered Tantos tesoros pueden ser descubiertos in your prayer en closet. tu cuarto de oración. In 2008 or En el 9, 2000 En 2009, el 2009, in the month of April, en el mes de abril, I shared this before. he compartido esto antes. I'll never forget this. Nunca se me olvidará esto. Because the Lord began to lure me in. Porque el Señor comenzó a traerme. And my father pastored during that time. Mi padre era pastor durante ese tiempo. And so I had PK perks, Así es que yo era un hijo de pastor. which if you know what those are, there's literally none. We just have to be there early and leave late. Like Solo that's- significa que llegaba temprano y me iba tarde. My dad had an office, Mi papá tenía una oficina and the office was divided into two separate places. y la oficina estaba dividida en dos lugares. One of the rooms was where people used to get their counseling with my parents. Uno de los cuartos era donde la gente era aconsejada por mis padres. And the other room, we used to call it the Holy of Holies. Y el otro cuarto era el Santo de Santos. If you read the Bible, you know what that is. Si has leído la Biblia, sabes lo que es. If you don't know what that is, read the Bible, and then next Sunday I'll ask again, Si and no maybe sabes lo you'll que es, lee discover la what it Biblia y el is. próximo domingo te pregunto. It was pretty much a smaller room within a room. Era un cuarto más pequeño dentro de un cuarto. And that's where my dad used to have his books and his Bibles Y and es donde mi padre tenía sus Biblias y sus libros, clothes and shoes and whatever was his was there. ropa, zapatos, lo que fuera de él ahí estaba. And I remember in April Y recuerdo, 2009, abril del 2009, the Holy Spirit el Espíritu Santo began to nudge me into prayer. comenzó a moverme a oración And he began to call me, pray, y comenzó a decirme, ora, let's pray. vamos a orar. And I remember in that month, Y durante ese mes I had met Greta a few months before. había conocido a Greta hace unos meses antes. So, you know, my life was different. Mi vida era diferente. I'm not going to say if it was good different or bad different. I'm just No kidding. dije si para bien o para It was mal. good different. It was great different, actually. Era muy buen diferente. And I remember the Holy Spirit begins to nudge me, let's pray. Y recuerdo que el Espíritu Santo me comienza a decir, vamos a orar. Because for the first time in my life, Porque por primera vez en mi vida, I had came before the Lord, yo había venido ante Dios, not with my religious posture, no con mi postura de religión, but with my truth. sino con mi verdad. Can I tell you what my truth was? ¿Te puedo decir cuál era mi verdad? I was angry. Yo estaba I enojado. was upset Yo estaba enojado because I suffered sexual abuse growing up. porque sufrí abuso sexual mientras crecí. And I felt taken advantage of. Y sentí que se aprovecharon de mí. And I was Y angry yo estaba enojado all the time. todo el tiempo. I was upset. Estaba triste. I hated losing. Odiaba perder. I still hate losing. Aún odio perder. Ask Caesar. I still hate losing. Pregúntale a Caesar. But Odio perder. I was always upset. Siempre estaba enojado. Always. Siempre. And I remember that I came to the Lord Y recuerdo que vine around al that Señor time. durante ese tiempo. and I said, Lord, I'm pissed at you Y dije, Señor, estoy molesto contigo. because I grew up in church. Porque crecí en la iglesia. You know, my father was strict. Mi papá fue estricto. He was a military man. Fue un hombre de la militar. So you can only imagine he was military plus religious. I mean, Imagínate, milicia más espiritual. at this point, church was like boot camp. It A was este like, punto la iglesia era como un campo militar. but anyways, I'm like, Lord, I grew up in church. Señor, crecí en la iglesia. I didn't deserve to go through these things. No merecía pasar por todo esto. I was 4 or 5 years old. Tenía 4 o 5 años. And I'm like, why, Lord? Y dije, ¿por qué, Señor? And I was upset. Y estaba And I molesto. told God how I felt.
Y le dije a Dios cómo yo me sentía. In my own words. En mis propias palabras. I'm not going to tell you whether they were all clean words or not. That's besides the point. No te voy a decir cuáles fueron esas But I palabras. came before the Lord exactly how I was. Pero vine ante el Señor exactamente como yo era. And I said, Lord, this sucks. Y dije, Señor, My life sucks. mi vida no es buena. Things suck. Las cosas no son buenas. I come to church Vengo a la iglesia and I know the things that we have to do, y sé las cosas que tengo que hacer, the ceremonial las things, cosas ceremoniales, but I don't really know you. pero no te conozco a ti. And I don't really want to get to know you, to Y be no, honest y with no you, quiero Lord. llegar a conocerte para ser honesto. Because the things that I've had to experience growing Porque up, las cosas que yo experimenté al crecer they suck. no fueron buenas And they've ruined me. y me arruinaron. And I literally just put all my business before the Lord. Y yo le dije todas mis cosas al Señor. And I'm so grateful Y estoy tan agradecido that He heard me. que Él me escuchó. I'm so grateful Estoy tan agradecido that He wasn't like, why would we use those words? que Él no me dijo, no tienes que usar esas palabras. Or why would, or what do you mean hate? ¿O qué quieres decir con odio? Or I'm so grateful that He didn't reject me. Estoy tan agradecido de que no me rechazó. But I remember Pero recuerdo that during this time, que durante este tiempo I felt like the Lord said, sentí que el Señor dijo, finally, finalmente, you can come to me puedes venir ante mí honestly, honestamente, transparent, transparente, because you've been going to prayer porque no fuiste a la oración on Tuesdays at 7 p.m. los martes a las 7 de la noche or in the morning, like I shared with you guys a few weeks back. o en la mañana como compartía con ustedes antes, But the other clean version of you showed up. pero la otra versión limpia de ti llegó, The modified version of you showed up. la versión modificada de ti llegó, The Christian version of you showed la up. versión cristiana de ti llegó. When I've been wanting to deal with this version of you, Cuando yo he querido tratar con esta versión de ti, the one that can be honest about his feelings, la que puede ser honesta de sus the one that can be sentimientos, honest about how much his life has sucked. la que puede ser honesta de cuánto ha sufrido en su And vida. I remember the Lord told me, Y recuerdo que el Señor me dijo, I'll have to continue this next week. I remember the Lord told me, recuerdo que el Señor me dijo, now ahora there's room. hay espacio. Because I finally had opened the doors to my heart. Finalmente yo había abierto las Because I was puertas a mi so full of corazón, hatred que estaba tan lleno de odio and pain y dolor, that there was no room for the Holy Spirit. que no había espacio para el Espíritu As a Santo. matter of fact, De hecho, my interpretation of the Holy Spirit mi interpretación del Espíritu Santo was seeing an hermana dancing in the Spirit era ver a alguien bailar en el Espíritu and me doing the fastest forgiveness prayer ever. y yo haciendo la oración de perdón más rápida que Because pudiera. my interpretation of the Spirit, like many of you, Porque mi interpretación del Espíritu, como muchos de was a ustedes, Holy Spirit that would expose era un Espíritu Santo que expondría and shame you. y te avergonzaría. And I'm not saying that the Holy Spirit doesn't convict, Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no redarguye, because that's his role. porque ese es su papel. But it is not our role Pero no es nuestro to bring papel shame. poner vergüenza. It is not our role No es nuestro papel to bring you shame in the name of the Spirit. traer vergüenza Or en in el the nombre name del of the Espíritu Lord. o en el nombre del Señor. That's not what we do as a church. Eso no es lo que hacemos como iglesia. Jesus never said that. Jesús nunca dijo eso. Never. Nunca. As a matter of fact, De hecho, He teaches us Él nos that the enseña Holy Spirit is enough. que el Espíritu Santo es suficiente. He convicts of sin. Él redarguye de He pecado. reminds us of truth. Él nos recuerda de la verdad. He's the one that operates within us. Él es el que opera dentro de But nosotros. there was no room in my heart Pero no había espacio en mi corazón because I was full of hatred porque estaba lleno de odio and pain. y dolor. And I remember Y recuerdo that I told the Lord, que le dije al Señor, Lord, Señor, I'm going to give you one chance. te voy a dar una oportunidad. Give you one opportunity, Lord. Una oportunidad, Señor. You're either going to change me O me cambias or I'm going to leave from those doors. o me voy a salir de esas And now puertas. I'm never going to come Y back. nunca voy a regresar. Never. Nunca. I was 18 at that time, Tenía 18 años en ese going on tiempo. 19. Iba a cumplir 19. And I remember the Lord, Y recuerdo el Señor, He lured me in. Él me atrajo, Like how Songs of Songs says. como lo dice el Salmos, Songs of Songs. Cantar de los el cantar de Cantares. los cantares. He lured me in with His love. Él me atrajo con su amor. He
I could feel the Lord open up his hands and receive me. Pude sentir al Señor abrir sus brazos y recibirme. And the reason why I say it this way Y el motivo por lo que lo digo de esta is manera because in that room that my father had, es porque en ese cuarto que mi padre tenía, I told my dad, yo le dije a mi papá, I'm going to sleep at church. voy a dormir en la iglesia. I'm serious. Estoy hablando en I'm serio. going to sleep at church. Voy a dormir en la I'm going to iglesia. sleep in your office. Voy a dormir en tu oficina. I told him, I don't know why. I want to pray. No sé por qué, pero quiero orar. And I began to pray. Y comencé a orar. And I'd lie to you if I tell you that I didn't fall asleep. Y te mentiría si no te dijera que me quedé I don't know dormido. where that man got that mattress from. That mug was good. No sé de dónde saqué un But colchón, pero estaba cómodo. I kept coming back. Pero comencé a orar. I kept coming back. Comencé a regresar. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4 days. 4 días. And I'd go home, Me iba a mi casa, I'd shower, change, me bañaba, me do some cambiaba, errands during the day, hacía ciertos mandados, come back to church regresaba a la iglesia and pray. y oraba. And I began to discover Y comencé a descubrir how was the best way I could have a conversation with God. cuál era la mejor manera de tener una conversación con It Dios. wasn't just the way that we were taught. No era solo la manera en que nos I'll tell you how enseñaron. strict how I was raised. Te voy a decir cómo yo fui criado. We could not pray facing anywhere but the altar No podíamos orar mirando a algún otro lugar que no because fuera the el church altar. saw that as a sign of disrespect. Porque la iglesia creía que eso era falta de And that was respeto. so far from the truth. Y está tan lejos de la verdad. Because in Thessalonians, Porque dicen tesalonicenses it says pray without ceasing. que ores sin cesar. How? ¿Cómo? How am I supposed to do that? ¿Cómo puedo hacer eso? When he says pray without ceasing, Cuando dice ora sin cesar, he's saying live your life in connection dice vive tu vida en conexión with the Lord. con Dios. God knows you got a 9 to 5. Dios sabe que tienes un trabajo. God knows you're going to go to the gym or you're going to do your errands. He knows that. Dios sabe que tienes mandados por hacer. He's saying stay connected while you live out your life Pero on a dice, daily basis. mantente en conexión mientras vives tu vida. And I remember I began to invite the Lord, Y recuerdo que comencé a invitar al Señor and I began to just write out the things that I wanted to pray for. y comencé a escribir las cosas por las cuales yo quería orar. Very practical steps. Son pasos muy prácticos. Wrote it out on my phone. Lo escribí en mi teléfono. And I wouldn't just be like, for more money. Like, no, like, Y no era más dinero. it would be like, Lord, I need provision for this. Señor, necesito provisión para And esto. what it allowed me to do, Permíteme hacer. what it allowed me to do Me permitía is to have a structured prayer tener una oración con estructura, where I didn't find myself getting distracted. donde no me encontraba estando distraído. And I remember that my life began to be Y transformed recuerdo que mi vida comenzó a ser transformada. in April 2009. Abril del 2009. And I'll tell you one thing. Y te voy a decir una cosa. The man I was before that date El hombre que yo era antes de ese día and the journey I've been on after that month, y la jornada en la que he estado después de ese mes, I know I'm a totally different person yo sé que soy una persona totalmente diferente. because I invited the Lord Porque invité al Señor into my life. a mi vida And I began to create a space y comencé a crear un espacio where him and I could meet. donde él y yo podíamos reunirnos. A moment, Un momento, an opportunity una oportunidad where treasures could be discovered. donde los tesoros deben ser descubiertos. And you know what I ¿Y realized? sabes de qué me di cuenta? As I was seeking more of him, De mientras que yo buscaba más de él, I was discovering more about me. yo descubría más acerca de mí. I discovered my calling Descubrí mi llamado in prayer. en oración. I discovered the gifts that God had given me Descubrí los dones que Dios me había dado in prayer. en oración. I discovered God's purpose for my life Descubrí el propósito de Dios para mi vida in prayer. en oración. See, we need to stop trying to discover our things in exams or assessments. Tenemos que dejar de descubrir cosas en pruebas. They're good, I understand. They're helpful. Son buenas y ayudan, entiendo. But if you are putting your purpose on someone's disc assessment Pero si vas a poner tu propósito en la asesoría de alguien más and not go to the source, y no vas a la fuente, then you cannot complain when you're lost. entonces no te puedes quejar cuando pierdas. Prayer La oración is where we discover es lo que descubrimos. who the Lord is ¿Quién es el Señor? and who He has created me to Y be. quién Él me ha creado a mí para ser. I'm gonna stop right here.
I don't want you to miss next Sunday No quiero que te pierdas el próximo domingo, because I want to go into what Jesus said we should do when we pray porque quiero entrar a lo que Jesús dijo que debemos hacer mientras oramos and how we pray. y cómo oramos. And I want us to explore that together Y quiero que exploremos eso juntos, because I know porque yo sé that if my life can be transformed through prayer, que si mi vida pudo ser transformada por oración, then your life tu vida can be changed puede ser cambiada as you create that connection to the source. mientras creas esa conexión con la fuente. Stand on your feet. Ponte de pie.